Señores, estamos en el día 92 de la invasión de Rusia a Ucrania, una invasión que originalmente, según allegados o gente que se dice bien informada, Vladimir Putin pensaba iba a llevar entre 5 días y una semana poder concretarla. Han pasado 92 días. Consultor en comercio internacional, docente, catedrático Jean Monnet, especialista en temas europeos. Está con nosotros Gonzalo Olegini para hablar sobre este tema y concretamente para sentir también como uruguayos si estamos aludidos o no por esto que algunos llaman guerra. Bueno, sí, vamos a decir que es una guerra. O si es una cosa totalmente ajena a los uruguayos, que el Uruguay puede mirarla desde la tribuna a lo lejos, impresionándose, emocionándose, pero sin tener absolutamente consecuencias ninguna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Olegini? Encantado. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hoy el primer ministro italiano, Mario Draghi, habló con Vladimir Putin. Y luego de la conversación con Putin, anunció que se acerca una de las hambrunas más violentas que haya vivido el mundo en tiempos modernos. Incluso que hay 45 países en el mundo que ya traían problemas, por supuesto, muchos de ellos, a un paso de la hambruna. ¿Es así? Sí, es más, estos comentarios de Draghi yo los vengo haciendo desde que empezó la guerra, porque creo que después de este periodo que pasamos tuvimos la plaga sanitaria de la pandemia y ahora vamos a una plaga alimentaria. Ah, es lo otro. Se habla de hambruna y se habla de carencia de medicamentos en el futuro también. Exacto, entonces creo que se van a potenciar las dos cosas y el factor alimentario es muy claro. Esos países que tú nombrabas, que mayormente hay muchos en África, algunos en América Latina y algunos en Asia también, está asociado básicamente a su forma de dieta mínima que tienen por su ingreso. Yo pongo un ejemplo muy claro. En muchos de estos países las personas tienen un ingreso entre 2 y 3 dólares por día. De esos 2 y 3 dólares por día, $1 lo usan para el pan, para ese alimento básico de su dieta, que viene del trigo, que es uno de los elementos que está en conflicto. Ese trigo se fue al doble. O sea que ahora lo que gastaba uno de 2 o 3 dólares, ahora tiene que gastar 2. O sea que se le va casi todo su ingreso para tratar de comer. Eso, el único impacto que puede tener es hambruna. No hay otra lectura posible. Y eso es lo que va a pasar. Y a su vez, ¿qué sucede? Cuando empieza a haber una reducción de alimentos en el mundo, el precio empieza a aumentar. Pero hay consumidores que tienen dinero para pagar el aumento. El mundo más rico, por llamarle de alguna manera, está en condiciones de seguir pagando y sosteniendo esos aumentos. Eso genera más presión sobre los que tienen menos ingresos a nivel global. Entonces, esa hambruna está en la puerta, está próxima a empezar a mostrarse, se va a evidenciar cada vez más y la vamos a ver en los próximos meses. Y yo creo que independientemente de que si la guerra tenga algún freno, porque ya el impacto del precio de los alimentos venía de antes de la guerra. Lo que hizo la guerra fue más exponencial esta situación. Pero ojo, el precio, el valor de los alimentos, muchos de los commodities, ya tenían una valorización muy alta. Cuando se recompuso la pandemia, aumentó el consumo de golpe y la capacidad de producción no pudo contemplar ese crecimiento del consumo. ¿Cómo debemos ver como uruguayos todo eso? Y casualmente cuando venía para acá, ahora estaba viendo un poco lo que tú decías al principio, una encuesta de una consultora que decía el 50% de los uruguayos creen que la guerra no afecta en nada en Uruguay, ¿no? De hoy, se ve que era de hoy, con lo cual me llamó poderosamente la atención, porque Uruguay es un productor de alimentos y básicamente también nosotros lo estamos padeciendo porque vamos a comprar alimentos y nos damos cuenta que están más caros. ¿Y por qué están más caros? Porque los precios de exportación terminan gobernando muchas veces los precios locales. Eso es muy difícil de hacerlo, tratar de cambiar. Hay muchos países que han intentado. Argentina es un ejemplo de cómo
se intenta hacer y no se puede hacer, tratar de tener los precios locales como más bajos que lo que impacta el precio internacional, pero yo creo que para Uruguay lo más importante es tratar de producir la mayor cantidad de alimentos. Porque si no, yo creo que hay una... ¿Y los insumos? Bueno, los insumos también han subido y eso también tiene una complejidad. Entonces es una cadena de nunca parar. Yo para producir preciso insumos. Esos insumos son cada vez más caros porque demando más insumos. Entonces hay toda una cadena de no terminar de subir insumos. Si sube el insumo, sube el precio del producto final. Ahora, ahí va a ser muy difícil detener esa cadena de aumentos que se está dando. Y eso es lo que va a terminar provocando esta hambruna en gran parte del mundo. No solo, por eso me llamó la atención que los uruguayos digamos que el 50% no cree que la guerra no impacta en nada, porque también va a haber hambre en Latinoamérica. Por supuesto. No miremos a la foto de África, la foto de algún país de Asia, sino también la foto de América, quizás en diferentes niveles, porque como es desigual, los que tienen mayores ingresos la van a pasar como algo normal y los que tengan menores ingresos la van a padecer. Quizás en África, como vemos todo un nivel de ingreso en algunos países muy bajo, lo tomamos como país entero. Pero en América Latina va a pasar que muchos países, parte de su población de riesgo, la va a pasar muy mal alimentariamente. Lamentablemente, en el continente productor de alimentos. Sí. ¿No? Eso es lo más paradójico de todo, ¿no? Es como cuando mostrábamos que Venezuela no tenía combustible para los autos, ¿no? Teniendo una de las reservas más grandes de petróleo. Bueno, ese tipo de cosas creo que podemos llegar a verlas. Y lo que decía con respecto a la lección aprendida, con otro commodity que lo podemos relacionar, el tema de la energía. Ustedes piensen que el mundo demandó energía y nunca la producción de energía pudo cubrir, ¿no? El petróleo básicamente pudo cubrir esa demanda que existe y siempre ha sido un tire y afloje, ¿no? Entre la producción y la demanda. ¿Qué pasó? Los países empezaron a buscar producción alternativa, ¿no? Otro tipo de energías. Que nosotros entendamos el mensaje que el mundo ahora nos está exigiendo alimentos. Nosotros tenemos que responder. Los países productores de alimentos tienen que responder. ¿Están respondiendo? No. Yo creo que no. En la forma que el mundo solicita, no. Para impactar un poco en esos precios y tratar de nivelarlos. Con lo cual creo que estamos en un fuerte debe como países productores. ¿Qué quiere decir esto? Producir más. Si ahora empieza la siembra de trigo, si plantamos 100.000 hectáreas, no, tenemos que plantar 200.000. Si plantamos 300.000, tenemos que plantar 500.000. Obviamente eso lleva más capital, los insumos están más caros, precisamos más tierra, más disposición, pero yo creo que estamos en un momento del lado uruguayo, y quizás suene feo esta lectura y fría, estamos en un momento óptimo para producir. En un momento cambiar desgarrador, de posición, ¿no? y plantear una estrategia, o sea, cambiarnos de posición y plantear una estrategia. Yo creo que lo que tenemos que ver nosotros es que nuestra producción nosotros tenemos que duplicar la producción de alimentos en 3, 4, 5 años, tenemos que tratar de duplicarla. ¿Por qué? Porque hoy el mundo los absorbe. ¿Qué le pasaba al Uruguay de hace 15, 20 o 30 años? Producíamos y los alimentos no valían. Entonces había una gran desazón en los que producen. Produzco y termino vendiendo, pago los costos y no me queda nada. Ahora ese mundo no existe. Tenemos que entender que hoy el mundo compra todo lo que vos hagas. Sí, pasó con la carne uruguaya, por ejemplo, hace poco en China. Olegini, yendo al conflicto, ¿no? Desde el vamos, Europa, Estados Unidos dijeron no vamos a intervenir de forma clásica con armamentos, con tropas, y se apostó a la asfixia económica de Rusia, ¿no? Con medidas draconianas para tratar de golpear fuerte a Putin. Vamos 3 meses. Y ya esa cohesión, esa homogeneidad de la medida empieza a resquebrajarse. Ahora en el foro de Davos de principio de semana, el lugar donde Kissinger, por ejemplo, le dijo a los ucranianos que aparte de ser patriotas tenían que ser sabios, ¿no? Diciendo que van a tener que ceder territorio, aparecieron otras voces como la del vicecanciller alemán Robert Habeck, que dijo, estamos viendo lo peor de Europa. Y con esto quería decir que Hungría y otros estados no estaban dispuestos a llevar adelante el embargo petrolero que estaban llevando adelante otros países. Estados Unidos es lo mismo, en el Congreso se dividió, no se dividió, pero ya hay resistencias a votar el megapaquete para apoyar a Ucrania. Es decir, la asfixia económica como principal herramienta empieza a erosionarse. ¿Qué lectura hay que hacer de esto? Bien, a ver, en principio yo hago un matiz sobre la asfixia económica, porque mientras se hacía esa supuesta asfixia económica, Europa le compraba 1.000 millones de euros por día de gas y petróleo a Rusia. O sea, la asfixia económica, nosotros vimos mucho en la prensa, se va a Starbucks, se va a McDonald's, se va a se va a Levi, se van 5.000 empleos, 50.000, 10.000. Europa, en pleno proceso de guerra, seguía comprando
1.000 millones de euros por día. Perdón, el ministro de Energía de India dijo, los europeos compran más energía rusa en una tarde que nosotros en un trimestre. Por supuesto. Como Entonces, para que no me digan a mí que tengo que cortar el exacto, y eso creo que es un error estratégico de Europa, y de Europa en conjunto no, porque creo que hay países que han hecho una estrategia mejor, ¿no? Europa, independientemente de esa nota discursiva de lo ambiental, Europa usa carbón, usa energía atómica, usa petróleo, o sea, usa todas las energías contaminantes que hay porque no tiene energía suficiente. ¿Ah? En un momento cuando Europa ve esa situación, Francia va y se decide por la energía nuclear. Francia tiene 56 plantas nucleares. Alemania ahí queda a medio camino y termina siendo 8. ¿Ah? Cuando viene el accidente de Fukushima, por el tsunami aquel, ahí los países de Europa, por la presión de los grupos ambientalistas, dicen, vamos a cerrar las plantas nucleares. No cerraron ninguna. Eso pasó en el 2014. De 2014 a la fecha no se cerró ninguna, porque una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que el 70% del gas que viene a Alemania viene de Rusia. Ahora, ¿por qué no busqué otros proveedores? Acá hay algo muy simple, hay un tema de precio. El gas ruso es el más barato. Es más, ahora Alemania, cuando empieza a negociar contratos para cubrir esa porción rusa y decir, me saco de arriba a los rusos como proveedores, el primer contrato lo firma con Estados Unidos con el valor 40% más caro. Entonces, acá hay un tema, obviamente, de dinero y de costos de producción. Gran parte de esa energía es la que sostiene la industria siderúrgica alemana, de muchos de los productos que conocemos y que están en la calle y que muchos están rodando. Imaginemos que esos productos producidos con un gas 40% más barato que otro. El efecto en los costos de producción van a ser muy altos. Entonces, para países como, por ejemplo, Alemania, la salida de esa dependencia de Rusia tiene un costo económico. Después está el costo de la guerra, político, diplomático. El primer costo es numérico. La energía que uso para producir y para distribuir en los domicilios en Alemania me va a salir por lo menos 40% más caro. Esos son los contratos que está empezando a firmar Alemania con el resto del mundo para tratar de suplir ese gas ruso. Porque todo el discurso aquel de la energía alternativa, ya sea eólica, solar, fotovoltaica, estamos hablando de porcentajes del 2, 3, 4% del consumo total en muchos de los países. Entonces, es muy difícil avanzar rápidamente y también volvemos al tema de los costos. Las energías renovables son más caras que el gas ruso. Lo más barato que había en plaza es el gas ruso y por eso lo siguieron usando. Entonces lo que tú decís del aficie, yo le pondría unas comillas, porque el aficie era no la está. realpolitik de Kissinger diciéndose, hay que sentarse a negociar y va a haber que entregarle eventualmente territorios a Rusia. Exacto, yo escuché a Kissinger y obviamente sabe muchísimo más que cualquiera de nosotros y creo que la tiene muy clara y lo que dijo es así tal cual. Esto va a terminar con Rusia, con parte, ¿verdad?, de ese sureste de Ucrania, con la salida al mar. Y como mucho para Ucrania está la posibilidad, si me quedo o pierdo Odessa, que es el puerto que está más hacia Occidente. Ese es el escenario de negociación que se viene y yo creo que Ucrania va a perder esa porción de territorio. Y bueno, y el resto del mundo, un poco lo que tú planteabas, lamentablemente hizo esa simulación de tratar de estar de acuerdo y tratar de que estoy asfixiando, estoy tomando medidas, pero realmente no era suficiente cuando vos le estás comprando todos los días 1.000 millones de euros de energía. ¿De qué se alimentaban las arcas rusas? De esos 1.000 millones de euros todos los días. Son 365.000 millones de euros por año, solo con Europa, ¿no? Es mucho dinero. Olegini, lamentamos que se nos haya terminado el tiempo disponible para conversar con usted. Este es un tema que no sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿verdad? La BBC hoy expresa en un largo artículo que todavía no llegó lo peor para Ucrania y que el desastre para Ucrania llegará Es decir, hace un pronóstico de ese tipo, no lo afirma tanto, ¿no? Pero que tarde, más allá de los éxitos ocasionales que ha logrado militarmente Ucrania, está condenada a partir de ahora a un ataque más furioso todavía de Rusia. Eso posibilitaría dialogar con usted en otra oportunidad. Ha sido un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Salud.